Feliz, feliz en tu día, Padre Obispo, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y celebres muchos más. Yo cumplo, hermana, ustedes son las que celebran. Seguro, pero celebra la vida. Vamos a ver, por aquí. ¡Eso! ¡Felicidades! Muchas gracias. Yo lo cumplo y usted lo vea. Ajá. Qué bueno, Padre Obispo. Muchas bendiciones para usted en este día, ¿verdad? No solamente al celebrar la vida, al cumplir un año más de vida, sino también celebrar 46 años de ordenación presbiteral. Eso es así. Un día como hoy nací al amanecer, a las 6:00 de la mañana. Ah, qué bien, y por la madrugador. Tarde, sí, madrugador, 6:30. Y por la tarde a las 4 fui ordenado presbítero por el entonces cardenal Aponte Martínez, en una fecha que él eligió precisamente el día de mi cumpleaños. Qué bonito. Así que tremendo regalo, Padre. eso es así. Tremendo regalo. Así que saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde en este su programa Camino de Fe, pasito a pasito, ¿verdad? A también los que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Y los que cumplen año también. Y los que cumplen año hoy, pues muchas felicidades. Somos varios. ¿Recuerda a alguien que cumple? La hermana Lourdes de las Ave Marianas, ella está destacada en República Dominicana y celebra también hoy su cumpleaños. Así que qué bueno. La felicitamos de todo corazón. La felicitamos, seguro que sí. Entonces, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? En este día que continúe derramando su gracia y su bendición sobre usted y vamos a unirnos todos en oración en esta etapa de la unidad. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y estamos compartiendo con todos ustedes esta carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Y ya hemos dado inicio al segundo capítulo que lleva por título Un extraño en el camino. Que es una lección, una lectura orante de este texto aplicado en clave de fraternidad universal. Y luego de haber leído, ¿verdad?, esta introducción de este capítulo, el Papa entonces nos va enumerando y nos lleva por un trasfondo, ¿verdad? También vimos el abandonado y estamos compartiendo con ustedes. Y ayer decía el Papa Francisco, ¿verdad? Y nos preguntaba, ¿con quién te identificas? ¿A cuál de ellos te pareces? Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los débiles, ¿verdad? Y el Papa también nos decía, esta parábola es un icono iluminador capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos para poder reconstruir este mundo que nos duele. Este texto bíblico, el Papa nos dice que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. Es un llamado siempre nuevo, aunque está escrito como ley fundamental de nuestro ser, que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común y a partir de esta finalidad reconstruya una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones, su proyecto humano, para que ese proyecto humano se haga divino, porque ya lo divino se ha hecho humano en Jesucristo. Entonces el Papa nos invita, ¿verdad?, a tener compasión, ¿verdad?, a hacernos cercanos, a hacernos pendientes a este sufrimiento humano, y nos hablaba que eso era dignidad. Y hoy vamos a dar un pasito más, una historia que se repite. Nos dirá el Papa Francisco en el numeral 69. La narración es sencilla y lineal.
pero tiene toda la dinámica de esa lucha interna que se da en la elaboración de nuestra identidad, en toda existencia lanzada al camino para realizar la fraternidad humana. Interesante, una lucha interna que se da en el interior, donde se va elaborando nuestra identidad, porque estamos llamados, lanzados al camino para realizar la fraternidad humana. Ese es el deseo profundo que todos llevamos inscrito en nuestro corazón, sentirnos hermanos, hermanas de todos y todas. Puestos en camino, nos chocamos indefectiblemente con el hombre herido. Hoy y cada vez más hay heridos. La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Curioso, ¿verdad? ¿Incluyo o excluyo? Y eso dentro de toda la gama de proyectos económicos, políticos, sociales, incluso los religiosos. Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. Y si extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y largo del mundo, todos somos o hemos sido como estos personajes. Todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de lo que pasan de largo y algo del buen samaritano. Es decir, esa palabra se cumple en nosotros en distintas facetas. A veces somos el herido, otras veces los bandoleros, otras veces los que pasamos de largo y también buenos samaritanos o samaritanas. Es notable cómo las diferencias de los personajes del relato quedan totalmente transformadas al confrontarse con la dolorosa manifestación del caído, del humillado. Ya no hay distinción entre habitante de Judea y habitante de Samaria. No hay sacerdote ni comerciante, simplemente hay dos tipos de personas, las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo, las que se inclinan reconociendo al caído y las que distraen su mirada y aceleran el paso. En efecto, nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen. Es la hora de la verdad. Interesante, ¿verdad? Es una descripción. Es la hora, es el momento. Ya no hay distinción. Y es curioso porque la parábola, si mal no recuerdas, comenzaba diciéndonos: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Se bajaba del lugar santo a la ciudad normal. Se suponía que se venía lleno de Dios, actuara conforme a lo que había vivido y celebrado. Sin embargo, es todo lo contrario. Y como usted nos ha explicado en otros momentos dados, Jericó era una ciudad de paso, ¿verdad? Por donde se iba para continuar algún camino hacia el destino que iba a seguir. Y en esta distinción ya no hay ni sacerdotes ni comerciantes, simplemente tipos de personas. Las que se hacen cargo y las que pasan de largo. Las que se inclinan y las que se distraen. Múltiples máscaras, etiquetas, disfraces. En la hora de la verdad, todo esto se cae. Y la pregunta es, ¿nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros? Este es el desafío presente, al que no hemos de tenerle miedo. Por eso en los momentos de crisis, la opción se vuelve acuciante. Podríamos decir que en este momento, todo el que no es salteador o todo el que no pasa de largo, o bien está herido, o está poniendo sobre sus hombros a alguien herido. No hay vuelta de hoja, diríamos, ¿verdad? Es una moneda con dos rostros. O eres este o eres el otro. Y retomamos esas preguntas de ayer. ¿Con quién te identificas? ¿A cuál de ellos te pareces, verdad?
Y hoy el Papa nos dice, nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros. Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros. Preguntas que hoy nos deben interpelar a cada uno de nosotros y tal vez hasta llevarlos a la oración. ¿Cuántas veces nos hemos inclinado para tocar, para curar la herida del otro? ¿Cuántas veces nos hemos inclinado para cargarnos al hombro unos a los otros y apoyarnos, cuidar, proteger, estar atentos? Y como el buen samaritano, cuida de él y a mi regreso, si algo más te debo, yo te lo pagaré. Es la hora de la verdad. Es la hora de quitarnos máscaras, etiquetas. Es la hora de presentarnos como somos, disfraces. No, que todo se caiga. Es la hora de la verdad. En ¿verdad? Como decía el padre ahorita, este es el desafío presente, al que no hemos de tenerle miedo, porque sabemos que el miedo nos paraliza. Es el momento en los momentos de crisis de opción se vuelve acuciante. Podríamos decir que en este modo, todo el que no es salteador o todo el que no pasa de largo, o bien está herido o está poniendo sus hombros en algún herido. ¿En cuál bando? ¿En cuál grupo? ¿En cuál equipo te colocas? ¿Me coloco? Es la gran pregunta. La historia del buen samaritano se repite. Se torna cada vez más visible que la desidia social y política hace de muchos lugares de nuestro mundo un camino desolado, donde las disputas internas e internacionales y los saqueos de oportunidades dejan a tantos marginados tirados a un costado del camino. En su parábola, Jesús no plantea vías alternativas, como ¿quién hubiera sido o qué hubiera sido de aquel malherido o del que lo ayudó si la ira o la sed de venganza hubieran ganado espacios en sus corazones? Él confía en lo mejor del espíritu humano y con la parábola lo alienta a que se adhiera al amor, reintegre al dolido y construya una sociedad digna de tal nombre. Interesante, porque la conclusión, a la luz de esta palabra, que el Papa descubre y nos hace la propuesta. El Señor confía en lo mejor del espíritu humano. Esto es interesantísimo. Dios apuesta por el bien que hay en el corazón del ser humano. Y con la parábola lo alienta a que se adhiera, que se agarre. ¿A qué? Al amor. ¿Para qué? Reintegre al dolido y construya una sociedad digna de tal nombre. Es decir, una sociedad fraterna. Es posible. En estos días que estamos leyendo el primer capítulo del Génesis, ¿verdad? Y vio Dios que todo era bueno. Porque Dios ha creado las cosas buenas. Y Dios creó al ser humano bueno. Aunque se equivocó, aunque le falló, el hombre es un 99.9.9 bueno. Un aspecto negativo que me puede desviar, pero Dios siempre apuesta por la bondad que hay en el corazón. Nadie es tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, que no tenga muchas cosas buenas. Y nadie es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no tenga un puntito malo, negativo. Yo no digo malo, negativo. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana. Y el Señor, en su bondad que nos conoce, nos ha dado un gran bastón. Y ese bastón se llama Jesucristo. Y un apoyo, una roca. Y esa obra creadora, Padre, es continua, porque todos los días anochece y amanece, y vio Dios que era bueno. Y con cada amanecer, una nueva oportunidad. Lo mejor que Dios ha hecho es el reloj. El tiempo pasó, lo de ayer ya no vuelve. Hoy. Lo que tengo que aprovechar es el presente, vivirlo en este momento. El futuro no ha llegado. Abriéndome a la acción de Dios en este presente, confío a su misericordia el pasado, pero me abro al futuro con esperanza. Ese es el reto y la aventura. Seguimos dando pasitos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver los personajes.
En el número 72 nos dice el Papa, la parábola comienza con los salteadores. Con los bandidos, diríamos en Puerto Rico. El punto de partida que elige Jesús es un asalto ya consumado. Así que eso de los asaltos no es de ahora, eso ya viene en la historia. No hace que nos detengamos a lamentar el hecho. No dirige nuestra mirada hacia los salteadores. Los conocemos. Es decir, no hace un listado de salteadores, ya que ya los conocemos. Ese es un hecho. Hemos visto avanzar en el mundo las densas sombras del abandono, de la violencia utilizada con mezquinos intereses de poder, acumulación y división. Así que está otra vez situándonos el escenario, ¿verdad? Este escenario es que no nos vamos a detener en lamentarnos de un hecho que si lo asaltaron, que si no, ya eso está. Y tampoco vamos a mirar a los salteadores. No nos interesa. Porque ya eso lo conocemos. Lo hemos visto avanzar. Hemos visto las sombras del abandono, de la violencia. Cuando hay mezquinos intereses de poder, de acumulación y división. La gran pregunta es: ¿dejaremos tirado al que está lastimado para correr cada uno a guarecerse de la violencia o a perseguir a los ladrones? Vamos a hacer esa pregunta otra vez más, despacio, para que nos vaya como concientizando. ¿Cómo no? ¿Dejaremos tirado al que está lastimado? Fíjate, dejaremos tirado al que está lastimado, lo voy a dejar ahí. ¿Para qué? Para correr cada uno a guarecerse de la violencia. Es decir, para yo protegerme. O a perseguir a los ladrones. Si es que tengo que meter mano es con el que está herido. Lo demás, continúa la segunda pregunta. ¿Será el herido la justificación de nuestras divisiones irreconciliables, de nuestras indiferencias crueles, de nuestros enfrentamientos internos? Si empezamos a pelear por el herido, pero porque nos afecta, y lo que tenemos que hacer es ayudarlo, buscar una solución, no simplemente justificarnos, ¿verdad? Que no sé esto, que lo otro, para ti, tal. No. Este herido que está ahí, ¿qué tengo que hacer? Meter mano, resolver el asunto. Y no ser indiferente, ¿verdad? Dice, de nuestras indiferencias crueles, de nuestros enfrentamientos internos. Luego, la parábola nos hace poner la mirada claramente en los que pasan de largo. Entonces va primero a confrontarnos con los salteadores, pero no con los salteadores en sí, sino con la actitud que nosotros tenemos. Los persigo, me escondo, ayudo, ¿qué es lo que voy a hacer? Y ahora nos va a llevar ahora a otra mirada, a los que pasan de largo. Esta peligrosa indiferencia de no detenerse, inocente o no, producto del desprecio o de una triste distracción, hace de los personajes del sacerdote y del levita un no menos triste reflejo de esa distancia cercenadora que se pone frente a la realidad. Hay muchas maneras de pasar de largo que se complementan. Una es ensimismarse, desentenderse de los demás, ser indiferentes. ¿Qué es lo que sucede con la gente muy santa? Esa gente que se cree muy santa, muy rezadora, pues muchas veces son gente muy ensimismada, metida en sí mismo. Son gente desentendida de los demás, ni se dan cuenta, o indiferentes, ni para allá voy a mirar. Otra sería solo mirar hacia afuera. Respecto a esta última manera de pasar de largo, en algunos países o en ciertos sectores de estos, hay un desprecio de los pobres de su cultura y un vivir con la mirada puesta hacia afuera, como si un proyecto de país importado intentara forzar su lugar. Interesante, ¿no? Es algo que nos lleve a pensar ahora mismo nosotros, como pueblo.
ante la situación política que estamos viviendo. Siempre estamos mirando una propuesta fuera de. No será momento de empezar en una propuesta dentro de. Lo de afuera no siempre es lo mejor. Puede ayudar, pero no siempre es lo mejor. Y a veces nos llenamos de falsas ilusiones. Así puede justificar la indiferencia de algunos, ¿verdad? Así se puede justificar la indiferencia de algunos, porque aquellos que podrían tocarle el corazón con sus reclamos simplemente no existen, están fuera de su horizonte de intereses. Es decir, si a ti no te duele tu gente, si a ti no te duele lo que le está pasando a tu vecino, si a ti no te duele lo que le está pasando a tu familia, a los tuyos, a los más cercanos, a los de tu casa, tus vecinos, tu pueblo, tu país, tu nación, por estar mirando para afuera, algo no está funcionando. En los que pasan de largo hay un detalle que no podemos ignorar. Y ahora viene un fuetazo. Eran personas religiosas. Imagínate, religiosos. Gente muy santa, como decíamos ahorita. Es más, se dedicaban a dar culto a Dios, un sacerdote y un levita. Mientras más santos, menos profanos. Es decir, tocaban tanto a la santidad que se habían olvidado de la gente que estaba a su lado. Por eso es que mucha gente no entiende o no comprendía entonces y ahora el misterio de la encarnación. Que Dios ha querido meterse en medio de nosotros a ver si entendemos. Que Él no está lejos, Él está dentro. Encarnación, lo he dicho muchas veces, en carne, acción. Dios actúa en la carne, Dios actúa en esta historia, Dios actúa en lo profano. No hay nada profano, todo es sagrado, porque es una historia de salvación. Esto es un fuerte llamado de atención. Indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Lea eso otra vez porque esto es muy importante. Hay gente que no acaba de tomar conciencia de esto. El hecho. Esto es un fuerte llamado de atención. Indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Mucha vela. Perdonen las expresiones, no quiero ser burlón, pero para que nos demos cuenta. Hay gente que vende mucha vela, hace mucho rosario, lee mucha Biblia, pero no vive como a Dios le agrada. Una persona de fe puede ser fiel a todo lo que esa misma fe le reclama, y sin embargo puede sentirse cerca de Dios y creerse con más dignidad que los demás. Imagínate. Porque soy hijo de Dios, a los demás no los trato como hijos de Dios. Por eso hay que tener muchas veces con esas afirmaciones que hacemos. Entonces, yo que estoy cerca de Dios, yo que pertenezco a tal grupo religioso, yo que voy a tal iglesia, yo que soy miembro de tal movimiento, yo sí soy. Esos, bueno, cuidado. Pero hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura del corazón a los hermanos. Y esa será la garantía de una auténtica apertura a Dios. Hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura, porque el corazón se puede cerrar y cuando mi corazón se cierra me pongo como las piedras, durísimo. Dice San Juan Crisóstomo. Llegó a expresar con mucha claridad este desafío que se plantea a los cristianos. Este es el desafío. ¿Desean honrar el cuerpo de Cristo? Atención, tú deseas profundamente honrar, adorar el cuerpo de Cristo. No lo desprecien cuando lo contemplen desnudo, ni lo honren aquí, en el templo, con lienzos de seda. Si al salir lo abandonan en su frío y desnudez. De que va a tener monteles bonitos, copas preciosas, si el hermano, el ser humano que está en la calle, no tiene ni siquiera un abriguito para protegerse. Terrible. Es terrible. Y repito, es terrible. Es terrible. La paradoja es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Fíjense, es una frase dura, pero real. A veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor
que los creyentes. ¿Por qué? Porque el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Y a Dios le agrada cuando yo agrado, cuando yo ayudo a aquel que a mi lado pasa necesidad. Como dice la canción, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, ¿verdad? Su nombre es el Señor, su nombre es el Señor y está desnudo, y nos va dando un listado de todas estas personas, ¿verdad? ¿Qué es el evangelio del juicio, al final de los tiempos? ¿Verdad? Tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, o al revés. Tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, ¿verdad? Es la parábola. ¿Cuándo lo hiciste conmigo? Pues cuando lo hiciste con uno de estos, mis hermanos. Más pequeños, vulnerables, frágiles, débiles, pecadores. Los salteadores del camino suelen tener como aliados secretos a los que pasan por el camino mirando a otro lado. Cambian la cara. Se cierra el círculo entre los que usan y engañan a la sociedad para esquilmarla. Esquilmarla, ¿sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es eso? Esquimarla. ¿Tú no sabes lo que es esquilmarla? Esquimarla, no. Eso es cuando a las ovejas se le quita la lana. Se esquilman. Es decir, cuando se despojan. Okay. Cuando se le quita la lana a la oveja y se queda desnuda. Desnuda. ¿Para qué? Para aprovecharla. Pues así hay gente que esquilma al otro, le saca lo que tiene y lo que no tiene. Gracias, Padre, por la aclaración. Y los que creen mantener la pureza de su función crítica, pero al mismo tiempo viven de ese sistema y de sus recursos. Mucha crítica, pero al final, en Puerto Rico decimos una frase, chupan de la teta, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cosa esta? Hay una triste hipocresía cuando la impunidad del delito, del uso de las instituciones para el provecho personal o corporativo o otros males que no logramos desterrar, se unen a una permanente descalificación de todo, a la constante siembra de sospechas que hacen cundir de desconfianza y la perplejidad. Fíjense entonces, hay una hipocresía y hay gran tristeza la que produce cuando la impunidad del delito, del uso de las instituciones para el provecho personal o corporativo y otros males que no logramos desterrar, se une a una permanente descalificación de todo, a la constante siembra de sospecha que hace cundir la desconfianza y la perplejidad. La gente que crea sospecha, duda sistemática de todo lo que está a su alrededor. Hay que dudar a veces, ¿verdad?, para buscar respuestas, pero hay gente que lo hace de maldad, y cuando las cosas se hacen de maldad, destruye. El engaño del todo está mal es respondido con un nadie puede arreglarlo. ¿Qué puedo hacer yo? De esta manera se nutre el desencanto y la desesperanza, y eso no alienta un espíritu de solidaridad y de generosidad. Hundir a un pueblo en el desaliento es el cierre de un círculo perverso perfecto. Así obra la dictadura invisible de los verdaderos intereses ocultos que se adueñaron de los recursos y de la capacidad de opinar y pensar. Ese párrafo final es fuertísimo, fuertísimo, ¿no? Sí. El engaño del todo está mal. He respondido con nada se puede. Esto no hay quien lo arregle. Cuando uno empieza a oír esa frasecita, uno dice, eso hay que levantar bandera, como decimos, ¿verdad? Así se nutre el desencanto, la desesperanza. Y hay gente que son maestros en nutrir el desencanto y la desesperanza. Eso no alienta el espíritu de solidaridad y de generosidad. Y entonces, ¿qué buscan? Hundir al pueblo en el desaliento. Y cuando lo hunden, se cierra un círculo perfecto. Perverso. Y ese círculo que es perfecto porque es perverso, o es perfecto porque es o es perverso porque es perfecto, encierra, mata, ahoga, estrangula. Y eso es lo que hace la dictadura invisible de los verdaderos intereses ocultos que se adueñaron de los recursos y mira, de la capacidad de opinar y pensar. Usted no tiene derecho a pensar y usted no tiene derecho a opinar. Pero es que yo pienso de forma... No, aquí se piensa de esta manera.
Es una dictadura. Dictadura. Ujú. Es una ideología que te envuelve y te mata. Miremos finalmente al hombre herido. A veces nos sentimos como él, malheridos y tirados al costado del camino. Nos sentimos también desamparados por nuestras instituciones desarmadas y desprovistas, o dirigidas al servicio de los intereses de unos pocos, de afuera y de adentro. Porque en la sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se practica recurrentemente bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas. Se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso con apariencia tolerante y repleto de eufemismos. Nos lleva entonces a una introspección. Si miramos al hombre herido, a veces nos sentimos como él, malheridos, tirados, nos sentimos desamparados por nuestras instituciones desarmadas y desprovistas o dirigidas al servicio de los intereses de unos pocos, de afuera y de adentro. ¿Cómo te sientes en todo este conjunto que incluso ahora mismo estamos viéndolo, verdad? Incluso con las vacunas. Hay algunas personas, ¿verdad?, que se han aprovechado de esto, han buscado privilegios. ¿Cuándo? Punto suspensivo. La sociedad globalizada, existe un estilo elegante de mirar para el otro lado que se practica recurrentemente bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las miras o las modas ideológicas. Aparentemente todo está bien. ¿Qué hacen? Se mira al que sufre sin tocarlo, se saca televisión, se hace noticia, pero ahí te queda todo. Incluso un buen discurso, apariencia, ser tolerante, se usa un lenguaje hermosísimo, pero no ven ninguna obra a favor. Duro, pero real. Pausamos y en breve regresamos.
Bien, buenas tardes. Continuamos compartiendo con ustedes en su programa Mi Camino de Fe, Pasito a Pasito. Esta carta, encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, Fratelli Tutti, y continuamos celebrando con mucha alegría y entusiasmo el cumpleaños de Padre Obispo en estos 27 años de vida. 72. 72. Yo llegué. Yo llegué, no sé si usted va a llegar, pero yo sí llegué. Vamos por ahí. Voy casi, ya mismito lo alcanzo, dentro de unos par de añitos. Lo que pasa es que yo brincaré más adelante. Seguro que sí. Así que con mucha alegría celebrando el cumpleaños de Padre Obispo, ¿verdad? Gracias. Y no solamente el celebrar la vida, cumplir un año más de vida, sino también de ordenación sacerdotal, ¿verdad? Sacerdote para siempre. Eso es así. Así que continuamos entonces dando otro pasito al más. estilo de San Antonio María Claret. Porque es un sacerdocio misionero, ¿verdad? Es la clave de mi ministerio. Fui llamado a la iglesia al servicio de un sacerdocio, pero en clave misionera. Así que está ahora haciendo su misión, ¿verdad? Y viviendo su experiencia aquí en esta diócesis de Ponce. Eso es, acompañando a este pueblo de Dios de la Iglesia del Sur. Del Sur, así mismito. Así que vamos a continuar compartiendo entonces este segundo capítulo que lleva por título Un extraño en el camino, haciendo una lectura orante del texto bíblico del Buen Samaritano. Entonces hemos estado comentando los distintos personajes. Uh-huh. Y estos personajes, partiendo de que la historia se repite, se da en nosotros, se cumple en nosotros. Uh-huh. Y la parábola comienza con los salteadores, con los bandidos, luego con aquellos que pasan de largo, ya se ha explicado un poco esta realidad, uh-huh. Y al final el hombre herido. Una vez se representa a otras personas y otras veces te representa a ti y me representa a mí. Ahora esta acápite que viene ahora tiene como título Recomenzar. Vamos a ver qué nos quiere orientar el Papa con este pequeño título. En el número 77 dirá: cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Sería infantil. Ay, repita eso, a ver si se nos mete entre ceja y ceja. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Sería infantil. ¿Verdad? Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad para una nueva etapa. No tenemos que esperar todo de los que gobiernan. Sería infantil. Que me lo den todo. Uh-huh. La ley del mantengo. Hace falta que nosotros tomemos decisiones y lo que yo puedo hacer, no espere que otro lo haga por usted. Hágalo, sea corresponsable. Por eso dice el Papa: gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Afirmación importantísima. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad y ese espacio de corresponsabilidad nos hace ser capaces de ¿qué? De iniciar y generar ¿qué? Nuevos procesos y transformaciones. Procesos, transformaciones, está en tus manos y está en las mías. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos. Este es el momento. Tenemos que ser activos en esa rehabilitación, en ese auxilio de las sociedades heridas. Necesitamos dar un paso adelante. Esta es la gran oportunidad y manifestar esa esencia que hay en nosotros de fraternidad, de ser otros buenos samaritanos, de cargar sobre nosotros el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos. Tenemos la posibilidad de dar un sí a la vida, evitar tantos no que estancan y destruyen. Como el viajero ocasional de nuestra historia, solo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, de ser constantes e incansables en la labor de incluir,
de integrar, de levantar al caído, aunque muchas veces nos veamos inmersos y condenados a repetir la lógica de los violentos, de los que solo se ambicionan a sí mismos, difusores de la confusión y la mentira. Que otros sigan pensando en la política o en la economía para sus juegos de poder. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. Aquí hay una afirmación que el Papa reafirma constantemente, ya lo dijo también en Evangelii Gaudium, y aquí lo aplica a este viajero ocasional. ¿Qué falta? Un deseo, pero un deseo que sea gratuito, es decir, que nazca de lo profundo de nuestro corazón y que sea puro y simple. ¿Cuál es? Querer ser pueblo. Y esto es algo que muchas veces olvidamos. Yo soy parte de un pueblo. Y esto implica que yo tengo que ser un constante y un incansable trabajador en la labor de incluir, integrar, de levantar al caído. Importantísimo, incluir, integrar, levantar al caído. Aunque esto no va a estar libre de qué, de verme inmerso y condenado a veces a repetir una lógica de violencia o quedarme con aquellos que ambicionan solo para sí, gente que es difusora de la confusión y de la mentira. Dejemos que otros sigan pensando en la política o en la economía para su juego de poder. ¿Qué nos toca a nosotros? Y esta frase final se une con esto que decíamos ahorita, ¿no? De ser puro y simple, querer ser pueblo. ¿Qué quiere decir un deseo gratuito de ser puro y simple, querer el pueblo? Pues quiere decir que alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. Si yo me siento parte del pueblo, yo me pongo al servicio de lo bueno y me pongo al servicio del bien. Pero si yo no me siento parte de este pueblo, si yo no me siento parte activa, protagonista de esta historia en la que yo puedo aportar según mis dones, cualidades, tiempo y talento, no hago nada. Y esto es importante que nosotros se lo transmitamos a las nuevas generaciones, que no podemos seguir viviendo de un mantengo, que no podemos estar viviendo de ilusiones falsas, de que otros nos van a dar, porque mientras más te dan, menos posibilidad tienes tú de echar hacia adelante. Nos quitan la capacidad creativa, nos adormecen. Cuando uno le dan todo, lo adormecen. Un muchacho que usted le da todo, lo adormece. No le incentiva la creatividad. Si usted le da los mejores juegos y no le permite jugar con una piedrita y un palito, en el sentido de inventarse un juego, no va a ser creativo. A veces uno va a los ¿cómo se llama? Bueno, ahora no se ve tanto, ¿verdad? Por la cuestión de la pandemia, pero uno iba a los consultorios médicos y a veces iba una mamá con un niño pequeño. Sí. Y entonces el niño, pues no llevaba nada y tú lo ves sentado hasta que el momento de una piedrita así y un palito, y entonces se inventa y juega y es una no sé qué y hace una historia y patata. Ahora con las maquinitas los atontamos. Por eso nosotros tenemos muchos niños tontos. No tontos porque sea tonto, sino atontados. Pues están fijos en esa tablet, en ese jueguito, comiéndole el cerebro, porque esos muñequitos, entonces, no desarrollan la habilidad de la observación, no desarrollan la habilidad de la amplitud, sino que se quedan encerrados en sí mismos. Por eso, ¿verdad? Como decía este numeral al inicio, gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Nuevos procesos. Esto es muy importante. Estamos invitados, llamados, convocados a iniciar nuevos procesos que van a llevar a la transformación. E insiste, seamos parte activa en la rehabilitación. Tenemos habilidades, pero se nos han medio atrofiado. Uno tiene un accidente, por ejemplo, se rompe un brazo, tiene la habilidad, pero después tiene que hacer terapia para poder coger. Fuerza, y esto cuesta, pero se puede. Y el auxilio de las sociedades heridas. ¿Qué puedo yo hacer para ayudar? ¿Qué puedo yo hacer para implementar esa nueva esencia fraterna
donde nos sintamos todos y todas ayudados y en posibilidad de ayudar. Hasta aquí nos trajo el caminito de hoy. Pausamos, rezamos y nos vemos mañana, pero vamos a rezar antes de irnos. Seguro que sí. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompaña el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana y que siga disfrutando su día, Padre. Muchas gracias, hermano.